Hola a todos, bienvenidos al segundo taller del LIER 2018, Introducción al formato parlamentario británico. Soy José Pablo Rodríguez de la Sociedad de Debate de la Universidad del Valle de Guatemala y pues primero que todo, importante decirles que la dinámica de este taller va a ser llevada a cabo acorde a la presentación que ustedes pueden encontrar en la descripción de este video de Google Drive. Entonces ahí ustedes pueden ir chequeando lo que yo les digo y además lo pueden tener, digamos, ya de forma digital y escrita para que lo tengan para futuras consultas. Asimismo, si tienen alguna duda, consulta, comentario en general, pueden contactarme a mi Twitter, que es @jprodríguez_97 y asimismo a mi correo, que es rod16262@ug.edu.gt. Todo eso está en la primera diapositiva de la presentación. Entonces, la estructura de este taller va a ser llevada a cabo en 4 puntos principales. El primero es la información general del formato BP, de dónde proviene, cuál es el objetivo principal del mismo. Después vamos a hablar un poquito sobre las reglas del formato, dígase tiempos, dígase cosas importantes a saber para poder debatir en este formato. Y en tercer punto vamos a tener el análisis de las mociones, es decir, los temas a debatir y cómo debemos interpretarlos, qué es lo que debemos probar en cada uno de esos tipos de mociones y ejemplos de cada uno para que empecemos a familiarizarnos con los distintos temas que se debaten en este formato. Después, en cuarto y último lugar, vamos a hablar sobre los roles dentro del formato BP. ¿Qué debe cumplir cada orador? ¿Cuáles son los tips que pues doy para que podamos llevar a cabo un debate de calidad? Y en sí, ¿cuál es el rol principal de cada uno de los oradores, ya sea de la bancada de gobierno o de la bancada de oposición? Entonces, empezamos con el taller. Primero que todo, información general del BP. El origen del formato parlamentario británico de debate es del Congreso de Inglaterra. Ahí pues tenemos dos cámaras, tenemos la Cámara Alta, dígase el Senado, y la Cámara Baja, que es el Congreso. Entonces tenemos discusión de gobierno y oposición, pero no solo de dos equipos, como suelen pasar en los debates de otros formatos, sino aquí tenemos discusión en cámaras altas y discusión en cámaras bajas. Por eso mismo es que tenemos 4 equipos en este formato. Asimismo, el objetivo de este formato de debate es ser el mejor de los 4 equipos. Y como les comentaba, pues este debate se conforma por 4 equipos que compiten por el primero, el segundo, el tercero y el cuarto lugar al finalizar cada debate. Entonces, para poder estar bien posicionados y lograr otro objetivo de este formato, que es pues, alcanzar los mejores lugares, sería demostrar la carga de la prueba. Y la carga de la prueba pues consiste en todos aquellos criterios, aquella información, aquellos razonamientos y argumentos que mi postura dentro del debate me obliga a probar. Y para lograrlo pues vamos a ir viendo las siguientes partes de este taller para que poco a poco nos familiaricemos con qué es necesario desarrollar para poder llevar a cabo debates de calidad que nos posicionen como los mejores equipos. Entonces, empecemos con las reglas generales del formato. Primero que todo, hablemos de los tiempos. Este formato de debate se caracteriza por ser muy dinámico y la verdad es que eso es lo que principalmente me gusta del mismo, porque se diferencia de los demás formatos en que nos ayuda a desarrollar la lógica, nos ayuda a desarrollar todo aquello relacionado a la capacidad de hacer razonamientos, argumentos sólidos por medio de la lógica y de la chispa, digamos. No necesariamente tenés que estar buscando estudios, pruebas, evidencia, por mucho tiempo de anticipación y prácticamente en esos debates de otros formatos que nos invitan a investigar mucho previo a la discusión, previo al debate. Estos terminan siendo, digamos, ganadores aquellos que investigaron más. Pero en este formato tenemos la dicha de que solo tenemos 15 minutos de preparación
literalmente nos anuncian el tema, o sea, la moción con 15 minutos y pues ahí tenemos nada más ese tiempo para poder desarrollar nuestra preparación de caso, que pues en general no hay una forma exacta y, digamos, generalmente aceptada y correcta para preparar un caso, pero sí hay algunos tips y consejos generales que pues, nos permiten llevar a cabo una preparación adecuada. En ese sentido, pues la práctica y pues la constancia en la preparación de los casos nos permite poco a poco ir desarrollando ya cierto método, cierta estructura que de cierta manera pueda venir y hacernos dejar los nervios a un lado y poco a poco irnos agilizando a la hora de preparar casos. Y bueno, eso lo vamos a ver a la hora de hablar de el primer orador, el rol del primer orador, que es el primer ministro, un poquito más a profundidad, para que poco a poco puedan ir familiarizándose con la preparación de los casos y así puedan practicar en casa un poco y estar listos para los debates del líder. Asimismo, es importante aclarar que el uso de tecnología está terminantemente prohibido en este formato, principalmente para investigar, para buscar datos, estudios y pues cosas que nos permitan fortalecer nuestra postura. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, este formato de debate nos permite agilizar nuestra forma de razonar. Entonces, el uso de tecnología está prohibido porque pues haría que el debate terminara siendo más de evidencias que de razonamientos lógicos. Solamente está permitido el uso de tecnología para poder llevar nuestros tiempos, o sea, los discursos que nosotros hagamos, poder saber cuánto tiempo ha transcurrido y para poderle tomar foto a la moción, por ejemplo, al tema a debatir. Eso es más en torneos de debate presenciales, en los cuales anuncian el tema y pues tienes que ir a tu salón a debatir, entonces necesitas saber cuál es el tema y lo más rápido es poder tomar una fotografía. Para el tema de control de tiempos, doy la sugerencia que descarguen la aplicación Debate Keeper. Está en Android y si no estoy mal también está en iOS y nos permite pues llevar nuestros tiempos de forma ordenada y sin la preocupación de tener que estar, digamos, uno configurando al teléfono para que lo pueda hacer. Porque esta aplicación ya trae preestablecidos los tiempos del formato parlamentario británico y pues nos da la ventaja que nos avisa, por ejemplo, cuando ya ha transcurrido un minuto, cuando ya ha transcurrido 6 minutos, cuando ya ha transcurrido 7, para decirnos que ya se acabó nuestro tiempo. Y pues asimismo nos da esos 15 segundos de gracia que es importante que les mencione, que pues son permitidos al finalizar nuestra intervención para poder terminar nuestras ideas. Y ahí es donde voy, que tenemos como oradores un tiempo de 7 minutos para poder expresar y pues dar a conocer nuestros argumentos, nuestras posturas. Y asimismo, entre el minuto 1 y el minuto 6 tenemos como bancada opositora, o sea, la bancada que se opone al orador que está exponiendo, pues la oportunidad de pedir puntos de información, es POI, Point of Information en inglés, y pues prácticamente es la oportunidad de preguntar, hacer una consulta, un comentario sobre lo que está exponiendo el orador para pues beneficiar nuestra postura. Esto lo voy a explicar a profundidad en la siguiente diapositiva, pero por eso mismo es que les decía que esta aplicación de Debate Keeper es de gran funcionalidad porque nos permite de forma ordenada llevar a cabo la toma de tiempos y por ejemplo al minuto 1 nos da una campanita, como les mencionaba, al minuto 6 nos da otra campanita para indicarnos aquí empiezan y aquí termina el periodo de puntos de información y en el minuto 7 nos da una campanita, dos campanitas, perdón, para decirnos que terminó nuestro tiempo y tras los 15 segundos pues empieza un sonido constante de la campana para decirnos ya no puedes hablar porque realmente los jueces ya no van a tomar en cuenta lo que estás diciendo. Entonces, dos tips que les di bajo esta diapositiva de tiempos e información general. Primero, sobre la preparación de los casos, mucha práctica para poder llevar a cabo con tu pareja de debate una estructura básica que les permita cumplir lo que tienen que hacer a la hora de exponer y pues ir dejando a un lado los nervios, pues ya sabes que tienes un sistema para poder preparar los casos. En segundo lugar, otro tip, descargar la aplicación de Debate Keeper u otra que puedan encontrar sobre debate, que pues realmente hay varias. Pues este formato es uno de los más famosos a nivel universitario, entonces han desarrollado varias aplicaciones que nos permiten pues llevar el tiempo de una forma ordenada. Bueno, ahora,
ahondemos un poquito sobre los puntos de información. Como mencionaba, los puntos de información son aquellos requerimientos o consultas que yo tengo al orador que está exponiendo, y es importante entender que estos son bien estratégicos y hay que saberlos utilizar porque la ventaja de poder hacerlos en el momento es que podemos darle la vuelta a lo que está diciendo el orador y ciertamente agarrarlo en caliente el argumento y no cuando ya nos toque exponer y que pues probablemente a los jueces ya no lo tienen tan presente lo que está exponiendo el orador del equipo opositor o pues el equipo opuesto al nuestro. Y de esta manera pues hay que saberlos utilizar en pro de nuestra postura y no solo preguntar cosas por preguntar, sino analizar si ciertamente lo que voy a decir, lo que voy a preguntar, beneficia mi postura y hace quedar los argumentos del orador del equipo opuesto mal. Entonces, para poder solicitar un punto de información, lo que hay que hacer es literalmente pararse, como pueden ver en la fotografía, y decir punto de información sobre su punto, o ciertamente solo pararse, levantar la mano, pero es importante por temas de llevar a cabo una competencia limpia, un ambiente competitivo sano, no estar tan insistentemente pidiendo los puntos de información ni de forma abusiva. Ciertamente, si te dicen ahorita no te los voy a dar, pues es bueno seguir insistiendo, pero tampoco hay que interrumpir y llamar la atención de los jueces, por ejemplo, para que ya no le pongan atención al discurso de la persona que está exponiendo, culpa de que yo estoy insistentemente, realmente de forma irrespetuosa, pidiendo puntos de información. Y es que, bueno, como les mencionaba, así es como yo pido los puntos de información. Ahorita estamos hablando más del lado de la persona que quiere hacerlo, quiere pues dar ese punto, esa consulta, pero ahora es importante también tomar en cuenta cómo reaccionar cuando las personas te piden puntos de información. Y es que cuando yo estoy dando mi discurso, usualmente ya tenemos preparado una serie de puntos que queremos dar a conocer a los jueces, y por eso mismo no tenemos que dejarnos llevar pues por los nervios, la ansiedad de dar todos los puntos de información posibles, porque en muchas ocasiones hasta las 4 personas de la bancada opositora se levantan para pedirlo. Y por eso mismo es importante ser estratégico y decir, bueno, al menos voy a dar un punto de información. Eso es lo recomendado usualmente, pues de esta forma estamos estando abiertos al debate y no teniendo miedo a los comentarios que nos puedan hacer los equipos opositores, pero asimismo estamos dejando suficiente tiempo para que podamos exponer todo lo que ya teníamos previamente establecido a la hora de preparar nuestro discurso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 equipos aquí pidiéndome puntos de información, si creo que me están interrumpiendo mucho, lo más recomendable es simplemente hacerles así, que en este caso, como es un torneo digital, no pues es recomendable, pero otra forma de hacer, digamos, de dar a conocer que no vamos a dar puntos de información en esta parte de nuestro discurso, es decir, ahorita no voy a dar puntos de información, voy a dar los puntos de información tras terminar mi argumentación, por ejemplo. O ahorita no voy a dar puntos, voy a dar mis puntos de información al terminar mis refutaciones. La idea es no dejar que las personas del otro equipo interrumpan lo que yo estoy diciendo, le quiten el hilo de expresión a lo que yo ya llevo dicho, para poder completar la idea de forma correcta y concreta, y de esa forma, al terminar la idea de forma correcta y concreta, poder contestar puntos de información ya con la ansiedad fuera y con la tranquilidad de que podemos exponer lo que teníamos que exponer. Entonces, esa es la estrategia, por lo menos dar un punto de información y tener la seguridad en uno mismo de terminar lo que uno quiere exponer antes de ponerse a dar demasiados puntos. Así que si tienen dudas al respecto, saben que me pueden contactar, pero en resumen, eso es lo que es un hoy. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la distribución de los participantes, porque me imagino que muchos están con la duda de, bueno, si son 4 equipos, 2 contra 2, ¿cómo funciona la dinámica? Y bueno, entonces aquí les recomiendo ver la diapositiva de la presentación que tengo en la descripción de este video. Es un drive al que pueden acceder. Distribución de los participantes. Como les mencionaba, la discusión se da en cámaras altas y cámaras bajas. Como bien pueden ver en la diapositiva, tenemos primero la intervención del primer ministro. Después, tras sus 7 minutos, tenemos la intervención del líder de oposición, que es, digamos, perteneciente a la Cámara Alta de Oposición, es decir, a el primer equipo que interviene de la bancada de Opo.
Y después tenemos en tercer lugar, la intervención del viceprimer ministro, después el vicelíder de oposición, para que de esta forma se acabe el debate en alta, se acabe lo que, digamos, empieza a dar lugar a la discusión y ciertamente plantea el debate, plantea la forma de debatir, cuáles son las definiciones y las delimitaciones que van a estar discutiéndose, para que luego vengan las cámaras bajas a darle otra perspectiva a la discusión, a complementarla, y pues el primero en llevar a cabo este rol es el extensionista de gobierno, que es el quinto orador. Tras transcurridos sus 7 minutos, habla el extensionista de oposición, que es el sexto orador. En el séptimo lugar tenemos al látigo de gobierno y en octavo lugar al látigo de oposición, para dar lugar al cierre del debate en cámaras bajas. Entonces, como pueden ver, primero tenemos a los dos equipos de cámaras altas discutiendo, y después damos lugar a los otros dos equipos a que discutan. Es importante entender de que para eso están los puntos de información, porque si yo como cámara alta de gobierno o oposición siento que pues ya no expresé todo lo que tenía que decir, o que tengo algún punto importante que también me puede dar puntos como equipo, puedo, pues aunque ya haya terminado mis dos discursos, seguir pidiéndole puntos de información a los equipos de opuestos de cámaras bajas. Por ejemplo, si yo soy cámara alta de oposición, soy el líder de oposición y quiero pues comentar algo sobre el látigo de gobierno, que es el séptimo orador, en el tiempo pertinente, en el tiempo permitido, puedo yo pedirle puntos de información para seguir estando activo en el debate. Y es que es importantísimo tener siempre ese espíritu de competitividad sana, ese espíritu de no darse por vencido, y pues seguir hasta el final del debate con nuestra postura y la seguridad de que nuestros argumentos son sólidos y tienen suficiente impacto como para poder ganar el debate. Entonces, ahorita que ya sabemos un poquito sobre el formato, ya hablamos de los tiempos, ya hablamos sobre qué son los puntos de información, cómo hacerlos y cómo pues aceptarlos, también hablamos un poquito sobre la distribución de los participantes. Ahora vamos a hablar a profundidad sobre los roles de cada uno de los oradores dentro del formato BP. Bueno, en primer lugar tenemos al primer ministro. El primer ministro define el marco del debate, es decir, nos permite, digamos, clarificar qué es lo que se va a estar discutiendo, y asimismo nos permite definir aquellos términos que ciertamente puedan estar ambiguos y no dar lugar a una discusión abierta y justa. Por esta razón es uno de los roles más importantes dentro del debate parlamentario británico. Y es que es importantísimo entender que las personas que ejercen el rol de primer ministro tienen el deber fundamental de analizar las mociones adecuadamente. Y es que al momento de yo darles la tabla de contenidos, primero hablábamos de la información general del formato parlamentario británico, después hablamos sobre reglas del formato, y después yo les había dicho que íbamos a hablar sobre el análisis de mociones y los roles dentro del BP. Y es que es importante entender de que el primer ministro tiene que aprender a analizar las mociones adecuadamente. Por eso mismo, antes de proceder a seguir hablando a profundidad sobre los roles de cada uno de los participantes, los invito a pasar a la tercera sección, que es el análisis de moción, para que de esta manera ya tengamos las suficientes bases para que el primer ministro pues ejerza bien su rol de enmarcar y definir el debate de forma adecuada y justa. Entonces, tenemos que una moción, como les mencionaba, es el tema a debatir, es aquello que vamos a estar discutiendo, y usualmente nos invita a aprobar algo, a aprobar cierta cantidad de criterios, cierta cantidad de información, a aprobar en general nuestra postura, y a eso es lo que le llamamos carga de la prueba. Como les mencionaba, el objetivo del debatiente en BP es posicionarse como el mejor de los 4 equipos, y la mejor forma de hacerlo es probar nuestra carga de la mejor manera y dejar demostrado que el otro equipo ciertamente no lo hizo y no lo cumplió, siendo uno de sus roles y algo que le demandaba este debate. Entonces, como les menciono,
Es importante que tomen en cuenta que las mociones generalmente se escriben de esta forma. Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, esta casa cree que se debería legalizar el aborto. Siempre tenemos la constante de esta casa. Esta casa siempre está en las mociones, entonces usualmente ya se abrevia ese término como EC en mayúsculas, o hasta a veces llegamos a tener SCQ, que es esta casa cree que. Entonces, si ustedes ven un tema, una moción redactada de forma que tengan SCQ, no entren en pánico, sino pues ya tengan claro que es esta casa cree que. Como segundo ejemplo de moción tenemos esta casa cree que es legítimo que el gobierno busque manipular la narrativa histórica en aras del interés nacional. Esa se debatió en TODI 2018. Tenemos o sea, esta casa considera que el Internet ha hecho más mal que bien. Se debatió en CEMUDE 2015. Y bueno, entonces allá tienen un ejemplo, varios ejemplos de cómo se plantean las mociones, y ahora vamos a adentrarnos un poquito a la interpretación de las mismas para después ya poder hablar un poquito más del rol del primer ministro. Y es que tenemos 4 tipos de mociones. Primero que todo tenemos la moción de tipo político. Es importante entender que en estas mociones debatimos políticas públicas que tienen intervención directa del Estado y que el Estado pues realmente las propone, por decir así. Y por esta razón, primero vamos a hablar de la carga de la prueba, o sea, qué es lo que tenemos que probar a la hora de tener una moción de este tipo. Tenemos que primero probar la necesariedad, la idoneidad y la viabilidad de la política que esté proponiendo gobierno. Y por eso mismo, importantísimo que tomen nota que en las mociones de tipo político, usualmente tenemos la necesidad de hacer un plan de acción que demuestre de esta manera que sí es viable la política que estamos dando. Es importante dar a conocer de que usualmente ya en los debates que se están dando a cabo actualmente, ya no le damos tanta importancia al plan de acción, solo lo mencionamos los mecanismos que vamos a llevar a cabo para poder llevar a cabo nuestra política, nuestra propuesta, pero lo más importante es demostrar que sí hay un problema para demostrar el término de necesariedad de la propuesta de la política que estamos suponiendo, y asimismo demostrar la idoneidad de esta política, que es por medio de la argumentación que nos permite pues llevar a cabo pues poder demostrar que en efecto nuestra política es la mejor y es efectiva para poder solucionar el problema. Entonces, ahora, importancia entender de que en la tercera columna de esta tabla vamos a hablar sobre cómo se redactan generalmente los diferentes tipos de moción, y es que yo les recomiendo tener a la mano esto porque solo con que entendamos cómo está redactada una moción y de esta manera pues lo conectemos con un tipo de moción, ya tenemos solucionado gran parte del problema de, no sé si es política, no sé si es valorativa, porque sí hay ciertas formas de redactar cada una. Usualmente para redactar una moción política tenemos esta casa y un verbo condicional que no sea debería. Por ejemplo, les puse aquí, esta casa legalizaría las drogas, o por ejemplo, esta casa permitiría a los padres de educar a sus hijos siempre y cuando pasen un examen de conocimientos mínimos anualmente. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta casa legalizaría, u otro ejemplo, esta casa permitiría. Esto implica acción directa del gobierno. ¿Por qué? Porque ¿quién es la única entidad que puede legalizar algo? El gobierno. ¿Quién es la única entidad que puede permitir generalmente algo para que, pues digamos, en este caso, en el segundo ejemplo, que los papás puedan educar y que cuente eso como educación para sus hijos, académica obviamente, pues es el Estado. Entonces es la forma más fácil de identificar las mociones políticas. En segundo punto tenemos a las mociones valorativas, y pues la carga de la prueba de estas es demostrar por qué algunos principios deben preponderar sobre otros en una situación específica. O sea, es un debate de principios, de valores, en el cual yo tengo que demostrar por qué algunos, por ejemplo, la justicia, el respeto, deben prevalecer sobre otro principio, digamos, la libertad individual o la libertad colectiva, por ejemplo. Un debate muy usual es debatir sobre el bien común, sobre el bien individual, que ciertamente es un debate de principios, porque tenemos que demostrar con series de razonamientos y argumentos sólidos
por qué es mejor que prevalezcan algunos valores sobre otros. Entonces, ¿cómo es que yo redacto una moción valorativa generalmente? Primero, y la forma más usual de redactarla es: esta casa cree que se debería legalizar, se debería llevar a cabo, se debería permitir. Y es importante que tomen en cuenta que, aunque parezca lo mismo que estamos diciendo en las mociones políticas, el verbo se debería ya nos dice que es un debate de principios en el cual no es necesario dar un plan de acción, no es necesario justificar tanto la participación del gobierno y dar a conocer por qué la política pública en sí es adecuada, es viable, idónea y necesaria, sino es más un debate que nos invita a debatir principios, como ya les mencionaba, en la carga de la prueba, este tipo de moción. Un ejemplo que les puse, y lo hice intencionalmente para que aprendamos a diferenciar los tipos de emociones, es: esta casa cree que se debería prohibir el aborto. Muchas veces este tema, que es tan controversial y ha sido debatido varias veces, en varias ocasiones, se puede redactar de distintas formas, porque si, por ejemplo, yo vengo y redacto: esta casa legalizaría el aborto, estamos hablando de una moción política que implica la demostración de los 3 puntos de una moción política. Pero como yo digo, esta casa cree que se debería legalizar eh, el aborto, estamos hablando de un tema de debatir por qué, por ejemplo, la libertad individual, la decisión de la madre debe preponderar sobre la posible vida de un feto. Y de esta manera estamos hablando, por ejemplo, sobre qué tanto debe, digamos, primar la decisión individual de la madre sobre privarle ciertamente a un futuro ser humano la vida. Entonces, de esta manera no estamos hablando tanto de la viabilidad y de cómo intervendría el gobierno, sino por qué moralmente es correcto o incorrecto la permisión del aborto. Entonces, ya hablamos de 2 temas, ahora vamos por el tercero, que es el tercer tipo de moción, que es la moción de actor. En las mociones de actor es una búsqueda de mostrar por qué bajo los zapatos de cierto actor, de cierto personaje histórico, de cierta persona conocida popularmente, es bueno actuar de cierta forma o actuar de cierta otra forma. Entonces, al momento que hablamos de esto, es importante ponernos literalmente en los zapatos de este actor y aprender a caracterizarlo bien, con argumentos y pues ciertamente con cosas que la audiencia y los jueces ya conozcan de este personaje, aprender a caracterizarlo, a escribirlo bien para demostrar por qué sí o no debería actuar de la forma que la moción nos indica y por qué lo haría o no, porque muchas veces podemos demostrar que probablemente sería mejor para otros actores actuar así o sería peor para otros actores, pero ignoramos que la descripción, las características de este personaje no lo inclinan a actuar de esa forma. Entonces, ¿cómo se redactan generalmente estas mociones? Generalmente tenemos: esta casa siendo Donald Trump, siendo Michael Jordan, siendo los Reyes Católicos, hubiera o no hubiera hecho tal cosa, haría o no haría tal cosa. Importantísimo tomar en cuenta que para distinguir este tipo de emociones es: esta casa siendo alguien. O sea, al momento que nos dicen siendo alguien, estamos hablando de ese actor en específico y nos enfocamos en ese actor principalmente. Entonces, un ejemplo de este tipo de emoción podría ser: esta casa siendo Donald Trump, no se hubiera salido del Acuerdo de París. Esta casa siendo Kim Jong-un no amenazaría a Donald Trump, pues a Estados Unidos con guerras nucleares. Si se dan cuenta, ahí tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en los caracteres de esos líderes políticos, en las mociones que yo les di de ejemplo. Porque, por ejemplo, yo puedo venir y decir: sí, ciertamente yo creo que Donald Trump no se tuvo que haber salido del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar a su familia. Él, pues, sinceramente cree en el bien de sus hijos, cree en el bien de la humanidad, por lo mismo no tienen que actuar de esa forma, pero esa argumentación es ciertamente caracterizada por afirmaciones gratuitas, porque no nos permite realmente tener un contexto realista en el cual digamos: bueno, Donald Trump es una persona muy impulsiva, es una persona que ciertamente en sus tweets, en su forma de actuar, se ha caracterizado por ser explosiva y ciertamente confrontativa hacia otros líderes políticos, y
asimismo es irreverente y no se adecua a lo que dicen las demás personas, por lo cual, en efecto, sí, pues yo como Donald Trump sí me hubiera salido de este acuerdo de París tal como lo hizo. ¿Por qué? Porque para empezar, así pues se caracteriza a esa persona y actúa de esta forma, y asimismo por su egoísmo va a buscar el bien económico de su nación en vez de estar tratando de favorecer a otras naciones y que no pues contribuya a un cambio climático. Pues esto pues no congenia con su forma de pensar, por lo cual está bien que haya actuado de esa forma. Entonces ya vamos de esta manera aterrizando los primeros tres tipos de emoción para concluir con el cuarto tipo de emoción, que es la emoción de hecho. Y en la emoción de hecho se busca probar que algo es, literalmente, que algo es, que algo fue o que algo será. No tenemos que debatir principios de que si algo es correcto o algo es malo. No tenemos que debatir bajo la perspectiva de un actor específico, y mucho menos debatir que una política pública debe pasar o no como aprobada en el debate. Entonces, la reacción general de este tipo de emociones es: esta casa cree que un verbo no incondicional, o sea, no legalizaría, no debería, no ia, sino por ejemplo puede estar en presente, en pasado, en futuro. De esta forma, pues vamos a dar unos ejemplos para que de esta manera vayamos acentuando un poquito más. Un ejemplo es: esta casa no hubiera arraigado a Cuba en la Guerra Fría. Si se dan cuenta, ese hecho ya sucedió. Entonces, estamos hablando de un hecho pasado y estamos hablando de por qué eso es o no es lo que tuvo que haber pasado. No estamos hablando sobre, ay, sí, es que el gobierno de Estados Unidos tuvo que haber actuado de tal forma y por eso voy a dar mi plan de acción. No, o sea, esto es otro tipo de discusión, y aquí hablamos sobre, con ejemplos, con pruebas, con razonamientos, demostrar por qué algo tuvo o no tuvo que haber sido de esa manera. Otra cosa sería, por ejemplo, esta casa cree que la cultura de no usar pajillas es una farsa. Si se dan cuenta, ya estamos hablando de que es. Entonces, otra forma fácil de identificar es que usualmente se usan los verbos de es, fue o será. Entonces, de esta manera, tenemos que demostrar con razonamientos que, por ejemplo, la cultura de no usar pajillas es una farsa. ¿Por qué? Porque estamos tratando de maquillar el problema de tapar el sol con un dedo. Las personas se sienten bien al no usar pajillas cuando siguen usando varias cosas de plástico que contaminan aún más, por lo cual sí entra dentro de la definición de farsa, por ejemplo. Entonces, ya hablamos dentro de los cuatro tipos de emociones sobre las emociones políticas, prerrogativas de actor, y de hecho sobre la descripción de las mismas, la forma que se redacta y la carga de la prueba y ejemplos de cada una, para ahora ya proceder a hablar sobre los roles dentro de el formato BP. Entonces, importante tomar en cuenta que el primer ministro, como les mencionaba ya anteriormente, tiene que definir el marco del debate, tiene que dar las definiciones pertinentes para poder llevar a cabo un debate justo. Y es que es importante que tomen en cuenta que dos cosas que diferencian al primer ministro de los demás oradores dentro del debate es que tiene pues digamos, el deber y la posibilidad de definir los términos que pues están ambiguos, que ciertamente no se han definido bien, y asimismo también tienen la posibilidad de delimitar un poquito lo que se va a discutir para que sea justo el debate, pero que tampoco sea demasiado amplio y ambiguo. Entonces, aquí les pongo que lo importante en primer lugar es que interpreten bien la moción para poder dar lugar a una preparación de caso adecuada que responda a la carga de la prueba de cada uno de los tipos. Después, definir términos ambiguos y dar un contexto. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Hablamos de esta casa legalizaría las drogas. Ciertamente, por la forma que está redactada, es una moción política. Entonces, el primer ministro, con su pareja de debate a la hora de preparar el caso, tiene que hacer ciertos análisis que nos permitan definir y contextualizar y asimismo delimitar de forma adecuada. Entonces él podría decir, bueno, yo voy a definir legalizar como tener
como legal, o sea, no prohibido, y no penarlo por la ley. Asimismo, voy a definir drogas como aquellas drogas blandas que pues puedan tener usos medicinales como la marihuana, aunque ciertamente no causen consecuencias permanentes solo con un primer uso. Entonces ahí pues ya estamos hablando de una definición inteligente y justa. ¿Por qué? Porque al momento que yo no hablo, digamos, de todas las drogas, por ejemplo, hay drogas de que con que me la tomo una vez ya voy a quedar con serios problemas mentales, eso sería muy difícil de defender, no prohibirlo, pero al momento que yo digo, bueno, si vamos a debatir sobre legalizar, por ejemplo, la marihuana o drogas como la cocaína, la heroína, que sí son adictivas, pero no tienen tantos problemas, tantas consecuencias al sistema nervioso. Entonces sí hay debates, sí hay puntos de choque, ya, muy bien. Definiciones, muy bien. Ahora hablamos, por ejemplo, del contexto, o sea, qué es lo que tiene que decir el orador con contexto. Lo que tiene que decir el primer ministro es principalmente, bueno, señores, nosotros estamos hablando que actualmente en el mundo tenemos varios países que tienen graves problemas de seguridad por el narcotráfico, por ejemplo, México, los países de Centroamérica, Colombia. En los últimos años han habido grandes cantidades de muertos, incluso masacres por las guerras entre cárteles que ciertamente han hecho derramar gran cantidad de sangre, y esto porque el gobierno no deja prohibir. Es importante también dar ejemplos de antecedentes como en la prohibición de Estados Unidos, en la cual esto sucedía, pero al ver que se legalizó, pues todas las tasas de homicidios y de criminalidad disminuyeron. Entonces, si se dan cuenta, ahorita lo que acabo de hacer es dar un contexto, un status quo, un framing, para que de esta manera nosotros como debatientes podamos ayudar a nuestra argumentación. Digamos, estos argumentos, este contexto ciertamente ayuda a nuestra argumentación porque nos da a conocer una realidad que es verdadera, que ciertamente está inclinada a mi favor y no da a conocer datos que ciertamente no permitan, digamos, favorecer mi postura, y de esta manera ya un preámbulo adecuado para que nuestros argumentos tengan más impacto y pues de esta manera sean mayormente aceptados por los jueces. Como les mencionaba en las políticas, en las mociones políticas, tenemos que presentar un plan de acción ciertamente corto, no es necesario desarrollarlo con más de un minuto, o sea, yo les diría entre 30 y 45 segundos decir quiénes van a estar involucrados en la política pública, qué instituciones, decir cómo lo van a hacer, cómo van a interactuar y pues de dónde se van a financiar. O sea, es algo sencillo, es algo que tiene que estar claro y no tiene que ser demasiado amplio, sino que tiene que ser simple y sólido. Entonces, después de hacer estos puntos, debe proceder a dar los primeros argumentos, y si en todo caso no le dio suficiente tiempo para poder dar, digamos, los 2 o 3 argumentos que tiene todo el equipo de Cámara Alta de Gobierno, entonces con que introduzca uno y diga que los otros 2 los va a introducir su segundo orador, está bien. Ahora hablamos del líder de oposición, que es el segundo orador. Como sabemos, la definición que plantea el primer ministro, como les dije, tiene que ser justa, tiene que estar abierta al debate. Hay una diapositiva anterior, después de los tipos de mociones, que dice cómo tiene que ser específicamente la definición, y si en todo caso no es una definición que nos permita tener un debate amplio y ciertamente el mejor debate, digamos, el debate más intuitivo, lo que tuvimos que haber entendido como persona promedio, entonces el líder de oposición tiene la capacidad de impugnar las definiciones y redefinir. Por ejemplo, si hubiera venido el primer ministro y nos dice, miren, nosotros vamos a definir drogas como aquellas medicinas que ciertamente son para curar enfermedades terminales y que aún no han sido probadas. Bueno, o sea, eso es un debate demasiado delimitado, un debate demasiado corto que no da lugar a una discusión amplia y no es realmente lo que uno, pues, lógicamente interpreta esa moción. O sea, si yo la leo, lo que se nos viene a la mente primero es una discusión sobre legalizar o no las drogas que pues ciertamente son adictivas y que no son para curar. Entonces, ahí lo que puede hacer el líder de oposición es, bueno, primero justificar porque están malas definiciones. Por ejemplo, diría, las definiciones brindadas por el primer ministro no nos permiten tener un debate amplio, solo se enfocan en un tema muy específico, por lo cual vamos a redefinir drogas como aquellas drogas que son blandas y que ciertamente tienen ciertos usos medicinales como la marihuana, o vamos a hablar de las drogas también que tienen mayor adicción, pero no tienen daños permanentes al primer consumo.
Entonces ahí pues ya hizo el rol que no siempre tiene que hacer, pero tiene que estar pendiente de las definiciones del primer ministro para ver si es necesario. Entonces después procede a refutar los argumentos del primer ministro, a criticar el plan, a decir por qué no es viable la moción y muchas veces también no solo criticar el plan, sino también refutar tanto los argumentos, tanto el plan como el status quo, el contexto, el framing brindado por el primer ministro. Por ejemplo, puede venir y decir, señores, no, actualmente está exagerando lo que dice el primer ministro, es cierto, puede haber cierta tasa de criminalidad en los últimos países, en los países mencionados por él debido al narcotráfico, pero no tomó en cuenta que la lucha contra el narcotráfico ha hecho que se reduzca en tanto porcentaje, ha hecho que ciertamente varios de los líderes, de los capos, de los cárteles estén en prisión y pues de esta manera se ha demostrado que sí hay cierta efectividad en prohibir las drogas, entonces no hay que dejar a un lado esta parte del contexto. Entonces no solo refuto los argumentos, no solo refuto el plan, sino también refutar el status quo. Entonces, después de haber hecho esos puntos, procede a desarrollar los argumentos de su equipo y como bien les mencioné, si no le da tiempo, en general todos los equipos, menos los de cámaras bajas, pueden hacer esto, de decir de que el siguiente orador va a introducir los otros argumentos. ¿Por qué no pueden hacerlo los equipos de bajas? Porque los látigos no están permitidos, según la versión más actualizada del reglamento del CEMUDE, a introducir argumentos y solo pueden hacer síntesis, ejemplos, profundizar los argumentos ya mencionados. Ahora hablamos del viceprimer ministro. El rol principal del viceprimer ministro es refutar los argumentos del líder de oposición, decir por qué está mal. Asimismo puede proceder, digamos, a defender sus definiciones si cree de que la impugnación no es correcta, que la impugnación no es válida, porque en muchas ocasiones vienen equipos de alta de oposición a impugnar definiciones que ciertamente sí son justas y los que están mal son los que están tratando de meter definiciones injustas, que en este caso serían los de alta oposición. Entonces puede venir y decir no vamos a aceptar la impugnación porque creemos que sí, en efecto, es justa la definición que brindamos, por ejemplo. Después refuerza los argumentos del líder de oposición, refuerza el status quo, el plan, digamos, procede a agarrar lo que quiso hacer el líder de oposición, como desmembrar todos los argumentos, todo el status quo y el plan brindado, y pues lo procede a reconstruir, a hacer más sólido. Después desarrolla los argumentos que quedaron pendientes, que ya fueron anunciados por su orador del equipo anteriormente, y de esta manera pues es importante que tome en cuenta no dejar sin decir los argumentos que ya se prometieron. Eso es algo que los jueces siempre toman en cuenta. Si yo prometí que voy a decir 4 argumentos, 5, para empezar no lo tuve que haber hecho si creía que no íbamos a ser capaces, pero si ya lo dije, es mejor cumplirlo. En todo caso, mejor desde un principio ser realistas y no decir cuántos vas a decir como primer ministro o líder de oposición, sino solo decir tus argumentos y que después tu viceprimer ministro venga, refuerce el que ya mencionaste y después introduzca los nuevos. Entonces, el vicelíder de oposición refuta los argumentos del viceprimer ministro, los refuerzos, o sea, los argumentos nuevos también que introduce el viceprimer ministro, y procede también a reconstruir de las refutaciones que trató de hacer el viceprimer ministro sobre lo mencionado de su líder de oposición. Después, es algo muy recomendado como venir y que este orador haga una síntesis ciertamente de los puntos de choque que se dieron en los debates de las cámaras altas y demuestre por qué esa cámara se lleva el debate. Eso también puede hacerlo el viceprimer ministro. Lo que se busca en sí es dejar desde un principio claro que el debate en altas ya se la llevó alguien más y entonces ya solo queda que pase el debate en bajas para ver quién queda en primero, segundo y tercer lugar, por decir así. Ahora, antes de proceder con los extensionistas de gobierno y de oposición, es importante que tomemos en cuenta las extensiones. ¿Y qué es una extensión? Las extensiones son argumentos, ejemplos, profundizaciones, entregas diferentes, hasta cierto punto refutaciones que pues no se han hecho y que son de gran relevancia para fortalecer la postura del equipo de interés y que pues de esta manera nos traen una diferente perspectiva de la discusión de la moción. Por ejemplo,
Una extensión podría ser si yo estoy hablando del tema de drogas, de legalizar las drogas, y en cámaras altas solo se discutió la criminalidad, la disminución de la criminalidad. Yo en bajas puedo venir y decir, bueno, aquí vamos a hablar también sobre el fomento de la libertad individual y de la responsabilidad para tener una sociedad con ciudadanos más responsables. Entonces traemos otro tipo de argumentos que no se han mencionado en las cámaras altas. De esta manera logramos darle un giro al debate y de esta manera diferenciarnos de nuestras cámaras altas y no solo vernos como una copia barata, porque ya lo mencionaron ellos todo. Antes de proceder con las extensiones, con el extensionista de gobierno, solo una pausa breve, voy por mi carro. Bueno, ahora continuamos con el extensionista de gobierno. El rol principal es hacer la extensión que ya escribí en la diapositiva anterior. Y asimismo también tienen que, pues antes de proceder con la extensión, refutar los argumentos brindados por la Cámara Alta de Oposición y de esta manera dejar, digamos, ya derrumbados los argumentos antes de proceder con su extensión. Y es importante tomar en cuenta el tiempo, por lo cual no hay que refutar lo que ya fue refutado por la Cámara Alta de Gobierno, sino solo refutar, como les decía, aquellos puntos que quedaron en el aire y pues ciertamente están beneficiando a la Cámara Alta de Opo y que pues sería una gran ventaja para el equipo de baja de gobierno refutar para conseguir más puntos a la hora de la deliberación de los jueces. Después, antes de proceder con la extensión, todavía es recomendable reforzar un poquito los argumentos que ya brindó la Cámara Alta, dar ejemplos, profundizar de los mismos, y ahí ya estamos extendiendo. Si se dan cuenta, una forma de extender es refutar lo que no se ha refutado, que es de gran relevancia, dar ejemplos y profundizar los argumentos ya mencionados por la Cámara Alta de Gobierno. Y asimismo, en tercer lugar, y diría lo más importante, es desarrollar extensiones. Les daba el ejemplo de introducir argumentos ya de índole moral, de índole también de fomentar, por ejemplo, la libertad individual, la responsabilidad ciudadana, y no solo hablar de factores económicos a la hora de debatir la legalización de las drogas. Ahora, tenemos al extensionista de oposición y ciertamente lo que tiene que hacer primero siempre es refutar argumentos de la alta de gobierno y los argumentos que pues entran en la extensión del extensionista de gobierno y pues ciertamente otra vez quedemos en refutar lo más relevante, lo más importante y no perder demasiado tiempo en lo que ya se ha refutado por su Cámara Alta de Oposición. En segundo lugar, otra vez antes de introducir sus extensiones, refuerza la alta oposición, agrega ejemplos, profundiza aquellos argumentos que aún están en el aire. Por ejemplo, si el equipo de alta de oposición, como les decía, introdujo el argumento económico, que nos hablaba un poquito sobre cómo la introducción de políticas públicas que luchen contra el narcotráfico, que prohíban las drogas, ha pues ciertamente tenido algunos logros. Puede venir el extensionista oposición y decir, bueno, también es importante hablar de las políticas públicas de prevención de adicciones que se han dado en instituciones educativas, que los pensums de educación públicos y privados de los países incluyen, en los cuales se fomenta el decir no a las drogas y que pues ciertamente ha tenido cierta influencia en los jóvenes, en su comportamiento, entonces sí ha habido cierta disminución en el consumo, por lo cual también es importante dar a conocer la exitosa forma de actuar de los gobiernos a la hora de no permitir las drogas. Entonces, ahora, después de haber reforzado la alta oposición, ahora procede a desarrollar extensiones y, por ejemplo, ahí podría hablar de argumentos de otra índole y podría ser sobre, digamos, ya hablaron arriba sobre los programas de ataque a los narcotráficos, de talleres para la prevención de la violencia y de las adicciones, podrían venir y hablar sobre una profundización en la lucha contra el narcotráfico y debatir, por ejemplo, que tal vez hay cosas por mejorar, obviamente, en la forma de actuar de los gobiernos, pero que ciertamente no es que una batalla perdida, que la lucha contra las drogas en general, la guerra, haya sido perdida,
y puede venir a introducir otros argumentos. Puede decir, por ejemplo, señores, esto corresponde también a los valores morales de la cultura de la mayoría de países latinoamericanos, que son los que más tienen problemas con el narcotráfico, en los cuales se trata de respetar y fomentar, digamos, una sociedad limpia que no consuma drogas, por lo cual el prohibirlas corresponde más a los valores, a la idiosincrasia del país, por lo cual este derecho tiene que formalizarse y hay que pues corresponder a los intereses de la nación. Entonces ahí ya estamos extendiendo de otra forma, ¿verdad? Entonces ahora damos lugar al látigo de gobierno y en primer lugar es importante aclarar algo, como ya les mencioné anteriormente, ninguno de los dos látigos puede introducir nuevos argumentos. La lógica detrás de esto es que si yo introduzco un argumento como látigo de gobierno o látigo de oposición, ya no hay suficiente tiempo para refutarlo. Incluso el que el látigo de oposición lo introduzca ya no dan lugar a ningún tiempo para refutar. Entonces el látigo de gobierno no puede introducir porque le estaría poniendo más carga al látigo de oposición, que tiene que hacer exactamente lo mismo que el látigo de gobierno, pero ahora refutar lo que pues introdujo la oradora de látigo de gobierno. Y asimismo el látigo de oposición no puede introducir argumentos porque ya no hay tiempo para refutarlos. Entonces, bajo esta premisa vamos a proseguir con la descripción de cada uno de los dos roles. Entonces, el látigo de gobierno lo que tiene que hacer es refutar los refuerzos y las extensiones de oposición, prácticamente lo mismo que refutó el extensionista de Opon. Asimismo, procede a reforzar nada más los argumentos ya mencionados por el extensionista de gobierno. Tienen que dar ejemplos, tienen que profundizar, volverlos a explicar si no quedó suficientemente claro, pero tomar en cuenta que todos esos argumentos ya tuvieron que haber sido introducidos por su extensionista para no incurrir en la introducción de argumentos inválida en este formato. Asimismo, y lo más importante de este rol es venir y sintetizar, dar los puntos de choque principales en cámaras altas y bajas y demostrar por qué los argumentos brindados por la cámara alta oposición quedaron derrumbados y asimismo los argumentos brindados por la cámara baja oposición también quedaron derrumbados. Y pues realmente es recomendable para diferenciarse y pues lograr el primer lugar como cámara baja de gobierno, venir y demostrar no solo que fueron derrumbados los argumentos de las dos bancadas de Opos, sino también demostrar que los argumentos propios de su equipo, la baja de gobierno, fueron mejores, tuvieron más impacto, mayor relevancia que la Cámara Alta de Gobierno. Y es que ahí es algo bien importante tomar en cuenta. Usualmente lo más recomendable es que la baja de gobierno se, digamos, alinee con la postura de la alta de gobierno y, por ejemplo, a la hora de hacer los puntos de choque y la síntesis del debate, decir de que, en resumen, toda la bancada de gobierno ganó, pero asimismo el equipo de baja de gobierno se diferenció por tal y tal razón, por tales y tales extensiones, por lo cual debe ganar el primer lugar y, por decir así, el segundo lugar debe ir para la alta de gobierno. Ahora, solo un punto de aclaratorio importante es que la forma en que, digamos, nos alineemos o no a lo que dice la alta de gobierno va sobre la calidad de exposiciones que hizo ese equipo. Por ejemplo, si el equipo fue sólido, siguiendo argumentos y definiciones concretas, por ejemplo, no le impugnaron las definiciones y pues tiene una postura bastante sólida y alineada a los argumentos brindados por parte de nuestro equipo, sí es recomendable hacer esto, pero si el equipo de arriba no estuvo suficientemente sólido, incluso brindó definiciones injustas, es mejor no mencionarlo, no apuñalarlos, no traicionarlos, por decir así, no ir en contra de ellos, pero tampoco apoyarlos, porque nos haría ver como que estamos alineados a algo que no está sólido. Entonces, ahora hablamos del látigo de oposición. Tampoco puede introducir argumentos, pero sí, en primer lugar, refuta los refuerzos y extensiones de gobierno y también refuta lo expuesto por el látigo. Después procede a reforzar argumentos con ejemplos, razonamientos, volver a explicar los razonamientos, para poder dejar claro por qué los argumentos de su extensionista de oposición son sólidos y pues sí, en efecto tienen impacto. Otra vez, otro rol fundamental de este látigo es síntesis, puntos de choque, exponer por qué le ganaron a toda la bancada de gobierno y asimismo por qué se diferenciaron y merecen el primer lugar por encima de su bancada, que sería su cámara alta de oposición. Entonces, en último lugar, voy a dar unos tips generales para todos los roles de BP.
y es que es importante a la hora de empezar un discurso dar a conocer la estructura del mismo y decir, por ejemplo, bueno, yo voy a empezar con mis argumentos para después proceder a dar mis refutaciones. O por ejemplo, como primer ministro, lo que voy a hacer es ahorita dar la definición y enmarcado del debate para después dar lugar a mi argumentación. Entonces ahí ya estamos dando un cierto lineamiento al juez para que pueda tener orden y seguir nuestro discurso de mejor manera. Importante tomar en cuenta que en general es recomendable empezar con las refutaciones antes de los argumentos, de las extensiones y de los puntos de choque en el orden que pues, se van dando las intervenciones de cada rol. ¿Por qué? Porque si empezamos con las refutaciones en nuestros discursos, estamos yendo al choque directo con lo ya mencionado por el orador del equipo opuesto anterior y estamos realmente agarrándolo otra vez en caliente y no estamos esperando a que probablemente los jueces se olviden y ya no tomen en cuenta lo que había hecho el orador anterior y sea más difícil que entiendan mis refutaciones. Entonces empezamos con las refutaciones y otra cosa importante es no perder demasiado tiempo presentándose, diciendo cuál es su rol dentro del debate, algo que suele ser parte de los oradores que estamos empezando, pues que ya llevamos cierto tiempo, pero entramos en nerviosismos a la hora de debatir es, bueno, yo soy José Pablo Rodríguez, como primer ministro lo que voy a hacer es definir cada uno de los términos del debate, dar un status quo adecuado que permita dar mis argumentos de forma adecuada y tener más solidez. Después voy a dar argumentos que ciertamente permitan dar cierta postura a favor mía, o sea, entre cuenta y cuenta hasta terminamos perdiendo un minuto de los 7 que tenemos en algo que lo podemos hacer en 15 segundos. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy José Pablo Rodríguez, en esta ocasión como primer ministro. Primero voy a dar las definiciones y enmarcado el debate y después voy a hacer mi argumentación. En primer lugar, tal. Entonces hay que ser claro, precisos y directos a la hora de hacer esa presentación en nuestros discursos. Y por último, es importante tomar que unos 15-20 segundos antes de terminar nuestra intervención para dar una síntesis de lo que dijimos en nuestro discurso que vaya acorde a lo ya presentado en nuestra introducción. Como yo les decía, hay que presentarse y asimismo venir y decir qué vamos a hacer de forma clara. Y por ejemplo, si yo como primer ministro lo que hice es definir y enmarcar el debate y argumentar con uno o dos argumentos, lo que digo al final es, bueno, entonces, ¿qué es lo que hice en mi intervención? Primero definí de forma justa y adecuada, después enmarqué el debate a, por ejemplo, a las drogas, a una disfunción solo de drogas blandas y aquellas drogas que generan adicción, pero no problemas permanentes al primer consumo. Y de último, lo que hice fue introducir dos argumentos, uno de índole económico y otro de índole social, que nos permiten demostrar por qué nuestra postura debe ganar. Entonces, en resumen, los tips principales. Tener una estructura clara, darla a conocer al inicio del debate, presentarnos de forma concisa, directa y adecuada, refutar antes de proseguir con los demás puntos que tiene que ejercer cada rol dentro del BP y pues terminar con una síntesis de lo que se hizo que vaya acorde a lo que se presentó. Así que, en resumen, esto es el taller de introducción al formato parlamentario británico para líder 2018. Muchas felicitaciones a todos los debatentes que están tomando lugar a esta competencia. Es de gran importancia que como debatientes a nivel internacional nos integremos y que me forma de hacerlo que desde nuestra casa, por medio de internet, que es barato y nos permite tener discusiones de alto nivel. Así que muchas gracias a todos por ver. Un especial agradecimiento a Javi Moreta, de líder, también a Brenda Navarrete y a todos los integrantes de la Sociedad de Debate VG, pues que me colaboraron con la realización de este taller, en especial a Rafa Samayoa, que me ayudó pues con la realización de esta presentación. Así que muchas gracias y ya saben, al principio de esta PowerPoint van a encontrar mi contacto de Twitter y correo por si tienen alguna duda o sugerencia. Mucho ánimo y suerte en la competición.